El título de la palabra de esta mañana es agobiados. ¿Por qué esta palabra? Realmente esta semana, en mis diálogos con Dios, que no son exclusivos, no crea usted que por ser pastor uno tiene una frecuencia exclusiva, no, tengo la misma frecuencia que usted. Tengo que orar de la misma manera que ora usted. Tengo que reconocer que a veces no tengo ganas de orar. Y se lo digo al Señor. Así espontáneamente. Tengo lo que tengo, soy lo que soy, busco a Dios. Porque he aprendido, porque he entendido que mi vida sin Dios no tiene valor, no tiene sentido. Nadie pagaría 2 pesos por mí. Pero porque el Señor me salvó, el Señor me redimió, el Señor me restableció, el Señor me perdonó, entonces puedo decir, soy un hijo de Dios. Y vos podés decir, soy un hijo, una hija de Dios. Por gracia, por regalo, sencillamente por eso. Inmerecido regalo de Dios. Y en estos días pasados, por ahí por el jueves creo que fue, digo, Señor, ayúdame a leer a la iglesia. Ayúdame a leer lo que les pasa, ayúdame a entender lo que viven. Ayúdame, Señor, a entender por qué etapa, por qué están pasando o lo que están pasando. Y de pronto explotó esta palabra en mi mente, agobiados. Agobiados. Me sorprendió. Porque no es una palabra, usted sabe que nosotros todos tenemos una cantidad de palabras que manejamos en forma habitual. A veces hacen estudios, hay personas que trabajan a lo mejor con 250, 300, otros 500, otros 1000, otros 2000 palabras, o sea que tienen un léxico muy ampliado. Pero esta palabra no era muy frecuente para mí. Y apareció esta palabra y quise entender que de pronto Dios me estaba diciendo, las ovejas están agobiadas. Los hermanos están agobiados, mis hijos están agobiados. Y entonces empecé a meterme en esta palabra, traté de entender su significado, qué es estar agobiado. Y agobiado como definición podríamos decir que es angustia, es preocupación. Una persona agobiada es una persona ahogada, es oprimida, está fatigada, está en zozobra, está agotada, fastidiada, abatida, está sufriente. Cuando revisé todas estas palabras sinónimas o que son parientes de este estado, entonces se me empezó a ampliar un poco más el panorama. Mire cuánto abarca una persona agobiada. Mire cuánto sufre una persona que está agobiada. Es un intenso sentimiento de ansiedad, el agobio, de inquietud y aún de depresión, surgida ante los problemas o preocupaciones de difícil o imposible solución. Y entonces de pronto una persona agobiada es una persona que no encuentra salida y que no encuentra solución a sus problemas cotidianos, a sus problemas o a su problema. No necesariamente son muchos y tampoco tiene por qué ser uno, pero de uno a muchos, una persona agobiada es una persona que está sufriendo problemas que no puede resolver, que no sabe resolver y que no tiene los elementos para poder resolverlo. La palabra agobio viene del latín y significa joroba. Y aun cuando leí esto también. Joroba aquí en la espalda. O sea, literalmente era una persona jorobada. Y esta palabra agobio tiene que ver con la joroba que muchas veces otros ponen sobre nuestros hombros.
Por eso de que muchas veces no solamente llevamos problemas propios, sino que llevamos problemas ajenos. Y decime si no estoy en lo cierto, que a veces los problemas de los demás o los problemas de quienes están cerca tuyo, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, son más duros que los tuyos. Y estás sobrellevando carga. Y estás sobrellevando pesar. Ayer tuvimos un tremendo taller que Dios usó a esta hermana para hablarnos y también para ministrarnos en el Espíritu. Y terminamos el taller realmente buscando la presencia de Dios para resolver nuestras heridas. Ella dijo algo que yo hoy quiero también traer. Y decía, mira, tus heridas, hay solo alguien que puede sanar literalmente tus heridas. Y ese es Dios. Dios es más que el psicólogo, que el psiquiatra, que el médico, que el amigo, que el esposo, que el hijo, que el pariente, que el conocido. Es más, porque es el único que puede poner su mano y sanar. Y llevamos y sobrellevamos cargas ajenas. Y ayer también hablaba, Camila se llama, esta profesional nos decía, muchos de nosotros venimos cargando cargas desde niños. Son esos traumas vividos, sufridos cuando éramos niños. Y dijo algo que quiero transcribir y muchas veces fue por error o por omisión de nuestros padres. No por malintención necesariamente, sino por no saber qué hacer en muchas situaciones. O hicieron lo que pudieron. Pero sea por error o por omisión, la herida está. Y el dolor está. Y a lo mejor venimos desde nuestra niñez encorvados, agobiados, cargando una carga más pesada de la que podemos soportar. Las causas del agobio son las crisis económicas, por ejemplo. ¿Y quién hoy en Argentina no está agobiado? Cuando recibe la factura de la luz se agobió de golpe. Cuando recibe la factura de la prepaga se terminó de agobiar. Yo creo que hoy estamos arrastrándonos más que agobiados por la situación que se vive. Entonces, una de las causas del agobio, del encorvamiento, de la joroba, son las crisis económicas. Otras son las pérdidas de familiares. Ayer fue un día muy notable. Pasaron cosas. Estábamos en el taller, había unas 90, 100 personas, y de pronto entra una hermana que también la veo y dice, falleció mi tío. Y sus lágrimas corrían por su mejilla. Al rato sonó el teléfono de otra hermana. Murió la compañera de su papá. Pérdidas. Hoy hay familias que no están aquí, o una familia por lo menos que no está aquí porque está justamente acompañando a ese papá, que no es joven. Un hombre que queda solo, sin su compañera. Y entonces las pérdidas muchas veces son la causa de nuestro agobio. Las condiciones laborales muy estresantes. ¿Cómo están las cosas en tu laburo? Y a lo mejor estás presionado, y más ahora que están despidiendo gente y de pronto te exigen el doble de lo que antes te exigían, con la espada de Damocles en la cabeza de que podés perder tu fuente de trabajo, podés perder tu mejor cliente, podés perder la gente que entre a tu comercio. Se cierre el lugar a donde antes vos proveías. En fin, las enfermedades es otra causa de agobio. Yo no sé vos cómo lo ves,
pero te cuento lo que yo siento. Y lo que yo siento es absolutamente subjetivo. O sea, no lo tomes como que esta es la gran verdad. No, no sé. Pero a mí me parece que hoy hay más enfermedad que nunca. Yo no sé qué pasa. A veces le preguntamos a Tommy, que está en la Guardia del Gandulfo y en la Juncal, y le preguntamos, ¿cómo te fue hoy? Explotado. O sea, gente enferma cada vez más. Gente doliente cada vez más. Después la otra sensación que yo tengo es que parece que hoy yo no escucho a gente que me diga, por ejemplo, estoy con un estado gripal. No hace tanto tiempo eran las afecciones más comunes. Estoy engripado, o sea, es que me duele la cabeza. Bueno, tómate un par de aspirinas. Pero hoy, cuando vos le preguntás a alguien, ¿cómo estás? Y me explotó la glucemia, la tengo a 1000. El colesterol vuela. Me descubrieron un tumor. Y hoy yo hasta tengo miedo de preguntar cómo estás. Porque ahora no es estoy engripado, no, estoy grave. Y en el barrio, vecinos, amigos, enfermos y enfermos de gravedad. Y entonces, causa de encorvamiento, de agobio. Las relaciones que se rompen. Otra carga. Otra carga. A veces no entendemos qué pasa. De pronto alguien actúa de un modo insospechado, de un modo inesperado. No entendemos qué le pasó, pero explotó. Explotó y se llevó puesto todo lo que estaba alrededor. Y se destruyen matrimonios, familias, hogares, relaciones con los hijos, con los padres, entre hermanos. Y esto carga. Y esto pesa. Pesa en nuestros hombros. El Salmo 38:4 dice algo que me gusta compartir. Mire, David decía esto: mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada para mí. Mira cómo lo describe. Y en este caso estaba hablando de pecados propios, de fallas propias, que es otro de los elementos que muchas veces nos cargan. Podemos cargar con errores de los demás, pero a veces también cargamos con los propios. Con nuestras malas decisiones. Y entonces de pronto decía David allí en el versículo del Salmo, esas cargas son demasiado pesadas para mí. ¿Cuántos se identifican con esta palabra de David? Levanta tu mano. Carga demasiado pesada para mí. ¿Cuántos de ustedes se están cargando con una carga pesada? Esta es la realidad. El agobio o el agobiado siente que perdió el control sobre su vida. Porque si encontraras la salida no estarías agobiado, porque sabes que hay una puerta que se está por abrir y esa puerta la abrís y entonces pasaste a otro ambiente. Pero resulta que la puerta no se abre y el agobiado siente que perdió el control sobre su vida y sobre las circunstancias que lo sobrepasan y no puede manejar sus emociones. No es una persona agobiada, una persona superada, una persona que está justamente desbordada. Los problemas lo han pasado por arriba. Yo hago este ejemplo, y lo he hecho, no soy original en decirlo ahora, porque ya lo he dicho en otros momentos, pero recuerdo cuando era chico, adolescente, ir al mar, y era, creo que como muchos, el ir hacia la rompiente, y venían las olas y uno pasaba por debajo de las olas, y uno se creía Aquaman ahí en el mar. Pero nunca voy a olvidar una vez que vinieron 2 olas cruzadas, así como en ángulo,
Y no se me ocurre más que atravesar esa ola en el ángulo. Por Dios. Me revolcó tantas veces esa ola que en un momento dado tragué agua, arena, cornalitos, me tragué todo. Porque me revolcó de tal manera que para levantarme no sabía dónde estaba. Cuando te tira una ola, muchas veces tratás de levantarte y perdiste el equilibrio y andás, viste, medio como borracho. Yo no sé si me pasa a mí solo, pero a veces lo veo en la playa. Ya no me meto más a la ola rompiente. Ahora la cosa mía es mucho más humilde. Ahí nomás en la olita y gracias. Pero a veces veo a alguno que como yo, allí en juventud, creía que se comía el mar y de pronto sale como puede. Y otras veces lo tienen que ayudar a levantar porque perdió de tal manera equilibrio que no sabe dónde está, no sabe cómo levantarse. Y yo creo que la vida es un poco así. Y yo creo que esto que estamos hablando es un poco, nos deja de esta manera. Las olas nos sobrepasan, nos pasan por encima. Los problemas de los que he hablado nos pasan como olas por arriba y perdemos el equilibrio, el control y no nos podemos levantar. Y a lo mejor has venido en esta mañana sintiéndote de este modo. Y entonces quiero invitarles a ver un pasaje que es tremendo, maravilloso. Un pasaje central. Y yo sé que a algunos de ustedes, a lo mejor ya se les empezó a prender la lamparita. El pastor va a apuntar a un pasaje clásico. Sí, voy a apuntar a un pasaje clásico. Mateo 11, 28. Seguime, por favor, con tu Biblia o con tu aplicación en tu WhatsApp. Y dice así: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Cuando recalé en esta palabra, hermano, me volvió el espíritu al cuerpo. Inhalé profundo. Porque esta palabra tiene la clave para el tiempo que vivimos. Esta palabra es el gran tesoro para el tiempo presente. Si hay un tesoro que debieras descubrir, es esta palabra. Pero no solo porque la tengas allí proyectada, la tengas en tu Biblia o en tu aplicación en el celular, sino porque el Espíritu Santo te la revele. Y vamos a ir en pos de una revelación del Espíritu en esta palabra. Tres cosas nos dice este versículo, el versículo 28. 3. La primera: vengan a mí todos ustedes. Jesús dijo estas palabras. Jesús las pronunció. Y Jesús se lo dijo a un auditorio que probablemente sea parecido a este. En una situación que tal vez sea parecida a la que vivimos. Recuerden que Israel estaba bajo el yugo romano. No eran libres, eran esclavos y tenían que pagar impuestos a Roma. Así que la vida de un israelita era una vida pesada. Trabajaba para el opresor, para el vencedor. Y había una profunda tristeza en aquel pueblo. Y había pobreza extrema en aquel pueblo. Y había enfermedades por doquier en aquel pueblo. Y había un vacío interior en aquel pueblo. Y Jesús estaba allí. O dicho de otra manera, pero Jesús estaba allí. Y Jesús todo lo cambia, Jesús todo lo transforma. Jesús es el cambio de ambiente automático. Donde está Jesús, las cosas cambian. Por eso le dijo, vengan a mí. Y mire qué palabra preciosa, vengan a mí todos ustedes, o sea, sin excepción. Vengan a mí, no vengan a mí algunos. No vengan a mí los más simpáticos. No vengan a mí los más obedientes, aunque a Dios le agrada la obediencia. No vengan
vengan a mí los que son fuertes de carácter, de temperamento. Dice, vengan a mí todos ustedes, y todos es todos. Estás incluido. Estás incluida. Cuando Jesús dijo esta palabra, pensó en ti, pensó en vos.